Pues qué gusto estar aquí, doctor Francisco Javier López Morales, después de tantos años de estar coincidiendo en el camino. Tú lo sabes, nadie más que tú, porque a ti fuiste el que llevó Dime. y empezó todo esto, que hoy se están cumpliendo los 10 años de la declaratoria. Y mira, que nos han invitado a ti y a mí para que hablemos sobre el gran reto que fue conseguir esta declaratoria. Sabemos que ha habido muchísimos y está habiendo conversatorios sobre el camino real de tierra adentro, que el camino ahí está, pero de lo que no se habla es el camino que tú tuviste que recorrer para lograr esto que ha sido, yo creo que de los mayores logros en tu carrera, más allá de que tienes casi una veintena de declaratorias logradas para México, para poner en alto a México, pero lograr la declaratoria del camino real, yo quisiera, sé que fuese la primera pregunta que nos compartieras, desde cuándo se inició en tu mente a tramar esto? Bueno, primero que nada, es para mí un honor y un placer, un gran placer establecer contigo esta conversación, esta plática, esta charla para lograr y tratar de desentrañar los elementos en donde se mandan a la profundidad más grande de la memoria el tema de la epopeya y de la odisea que significó la inscripción de este itinerario cultural que fue muy relevante en la inscripción y que sin duda marca un parteaguas para el pasado y también para el futuro de saber cómo un rosario de elementos que van conformando un itinerario cultural, pudiéramos lograrlo en un tiempo relativamente corto o un tiempo récord, aunque de todos modos el caminar ha sido largo, ha sido muy sinuoso y lleno también de circunstancias con las que había que sortear, que además dan una idea muy clara de lo que pudieron haber significado los caminos hacia el norte novohispano y que estaban llenos de elementos nuevos, de sorpresas, de contrariedades también y de entrar en un terreno de, como llamaba en algún libro, de una tierra ignota, es decir, una tierra desconocida en donde nadie sabía lo que hubiera podido encontrar. Pero hay que pensar que esto no es más que un último lance de la época medieval en la Europa, fundamentalmente en la España y en la península ibérica, y que significaba lanzarse un poco a la aventura, como los marinos lo hicieron desde que salieron del famoso puerto de Palos, para encontrarse con un continente que ni siquiera se imaginaba que existiera, porque de acuerdo a los conocimientos desde los griegos, estaba Europa, estaba Asia, estaba África, pero América allí no pintaba porque fue toda una verdadera circunstancia de sorpresa y de gran sorpresa que se encontró con un nuevo continente. Pero ¿por qué lo marco así? Porque lo mismo, ese afán de descubrimiento y ese afán exploratorio hacia tierras desconocidas, me parece que fue el suficiente motor y el suficiente motivo para ir hacia nuevas utopías, para descubrir
las utopías que ya estaban en boga. Si nos ponemos a analizar la obra del Quijote, el Quijote no es más que y la idea de este personaje tan crucial y tan importante en el mundo hispánico, nos da cuenta de que en realidad siempre hay que estar abierto a las nuevas visiones que el mundo nos proporciona. Yo creo que es una idea muy evocativa porque lo mismo sucedió con los viajeros que se avanzaron a un continente, no, por supuesto, ahí con una gran ignorancia de parte de los peninsulares, pero era un continente que hoy estamos corroborando que estaba poblado de animales, de gentes, de personas, y que ahora los descubrimientos, y lo traigo a colación, de los restos de los mamuts que hay en el solar del próximo puerto aéreo que está en Santa Lucía, nos da cuenta de la historia tan profunda que tiene el continente americano y que nosotros mismos ni siquiera imaginábamos que fueran tan antiguos. No me quiero desviar del tema, pero sí te quiero decir que en realidad, y eso sí marca un poco el inicio de mis primeros incursiones y de los pininos con respecto al tema del itinerario cultural. Quisieras solamente señalarte que en el año 1994 tuvimos una importantísima reunión en España, en Madrid precisamente, una serie de especialistas, de expertos, pero también de diletantes que estábamos reunidos para poder desentrañar aquello que no estaba escrito, que era, pero que ya sabíamos de su existencia, y lo único que había que era traducir en páginas escritas lo que significa un itinerario cultural, porque no olvidemos que en ese mismo año se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial, que es, digamos, nuestro telón de fondo y nuestra referencia más importante, como la convención más importante y la convención estrella en un organismo tan importante internacional como es la UNESCO, para la educación, la ciencia y la cultura. No olvidemos, también es necesario hacer referencia a que como organismo internacional funciona dependiendo de los sectores en los que está dividido la misma UNESCO, la ciencia, la cultura y el desarrollo. Y en ese caso, estos diferentes sectores funcionan en torno a acuerdos internacionales que serían los que marcan la pauta de cómo deben organizarse. Y en este caso, en 1972, se firma un convenio internacional que está perfectamente bien definido en su estructura por el derecho internacional para funcionar y poder en ese acuerdo, en esa convención. Es una convención donde hay una conveniencia y un acuerdo de todos los estados parte que forman la UNESCO, que son casi todos los del planeta, y que en 1972, en noviembre, firman la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Y luego de ahí deriva los bienes culturales, los bienes naturales, y luego ambas esferas que serían los patrimonios mixtos. Doctor, precisamente todo lo que hay atrás de una declaratoria a veces lo desconocemos. Creo que estos 10 años nos hemos centrado
o la mayoría de los historiadores se han centrado precisamente a estudiar cada uno de los sitios que tiene la declaratoria y lo que más queda fuera de nuestro alcance es la gran obra, el gran reto, ¿sí?, que tuviste que vencer para llevar este expediente ante la UNESCO, que no fue, como dices tú, sí fue en un corto plazo, pero que tú tenías trabajos previos años atrás. Y yo recuerdo, por recordar un solo documento, este gran magnífico libro de las ciudades de oro, en las que tú ya mencionabas el Camino Real, que para muchos era desconocido, pero esto me da un indicio y un testimonio de que tú desde años atrás ya habías estado trabajando en el Camino Real. Así es. Mira, sin que suene en esta charla un poco pesado el asunto de la intervención, de todos modos me parece fundamental y necesario apelar a la definición que está contenida en la Carta de Itinerarios Culturales aprobada, y esto también es importante para lo que viene después, para lo subsiguiente, que fue aprobada en la 16ª Asamblea General del ICOMOS, firmada en Quebec, Canadá, el 4 de octubre del 2008. ¿Por qué apelo a eso? Porque digamos que recoge la quintesencia de todas las discusiones que tuvimos desde 14 años antes, desde 1994. Y ahí dimos en un preámbulo, voy a leer 2 o 3 párrafos que me parecen fundamentales para saber qué es, porque en ese sentido creo que es muy importante tener como base una definición concreta, clara y científica. Y dice así: fruto del desarrollo de las ciencias de la conservación del patrimonio, el concepto de itinerarios cultural evidencia la evolución de las ideas respecto a la visión de este patrimonio, así como la importancia creciente de los valores del entorno y de la escala territorial. Yo creo que esta es una carta importantísima porque recoge en un documento de carácter internacional esta visión de territorio, es decir, una visión más amplia que no se enfoca exclusivamente en el monumento o en el vestigio material, sino que te está dando cuenta de una visión que es extraordinariamente importante y comprometedora. Y más en este año, donde ya estamos viendo que el tema del cambio climático en el planeta es un tema de agenda mundial fundamental, y creo que aquí nosotros ya estábamos poniendo el énfasis en ese sentido. Y me parece que es necesario subrayar esa escala territorial, porque de esta manera nos damos cuenta que en aquel momento ya estábamos previendo, ya estábamos vislumbrando esa dimensión tan importante en un patrimonio que está unido por una ruta o por varias rutas. Luego dice, pone de manifiesto la macroestructura del patrimonio a diferentes niveles. Este concepto lanza un modelo para una nueva ética de la conservación. Fíjate cómo en este primer párrafo ya hay un esfuerzo extraordinario de meter una serie de conceptos que hoy por hoy tienen una gran vigencia y una pasmosa actualidad. Luego dice, una ética de la conservación que considera dichos valores
de cada elemento. Y también eso es importante. Y después dice, el itinerario cultural rescata y enfatiza el de todos y cada uno de los componentes como partes sustantivas de un conjunto. Y a mí me parece que esto no viene mal como recordatorio, Pilar, porque en todos los conversatorios que han abordado esto, no, la gente no entiende que esto funciona como un conjunto, como una cuestión dinámica y territorial, y que si no lo entiendes de esa manera, entonces no comprendes por qué este pequeño hospital que estaba en medio del camino, o por qué aquella ermita que se encuentra en la cima de aquella montaña formaba parte de un todo, y solamente así adquiere ese valor aquella ermita que de otra manera quedaría totalmente descontextualizada y desarticulada de un ir y venir de tanta marca con enorme contundencia. Luego dice, respetando el valor intrínseco de cada elemento, el itinerario cultural rescata y enfatiza el de todos y cada uno de los que lo componen como partes sustantivas del conjunto. También constituye y contribuye a ilustrar el concepto social contemporáneo de los valores del patrimonio cultural como un recurso para un desarrollo social económico sostenible. Bueno, este párrafo del principio no tiene desperdicio, porque alude a la interconexión que necesariamente tienen todas las partes que conforman el camino, pero además le da dimensión de sostenibilidad a un tema que también siempre se deja aparte. Luego, quizá no para deletrear todo lo que aquí dice este documento, que no tiene desperdicio, que permite explicar y salvaguardar las relaciones significativas directamente asociadas con su medio cultural e histórico, así como el entorno cultural o hecho por el hombre. Dentro de este avance en el terreno de los conceptos, los itinerarios culturales tienen un carácter innovador y multidimensional que introduce y representa una aportación en el valor cualitativo a la teoría y la práctica de la conservación del patrimonio. No quisiera ya enfocarme a otros párrafos de este preámbulo, porque en definitiva lo que es importante es rescatar la actualidad que tiene este documento y que es absolutamente indispensable desentrañar. Aquí también hay otro elemento que es diferente a otros patrimonios, que estamos hablando de un patrimonio dinámico, es decir, que tiene una visión en un movimiento pendular de ida y vuelta que se retroalimenta justamente porque es una arteria viva, porque es una arteria donde circularon y circulan miles de elementos que son parte de las ideas y parte del mundo material propiamente dicho, y que son los que explican justamente allí en Durango, tú lo puedes ver de manera muy clara, o en Chihuahua, o por qué tenemos tanto todavía en Nuevo México, porque había esa visión de circulación y de dinamismo que se retroalimentaba en ambos sentidos. Por eso también la existencia de apellidos en Nuevo México,
que no teníamos ni siquiera idea que derivaban de estas partes del México central, y las familias cómo iban transmitiendo los conocimientos, las creencias, las costumbres, y que te permitían entender el valor de estos valores, la función de estos valores patrimoniales inmateriales. Por eso el itinerario cultural es desde luego un avance fundamental, conceptual, en términos de cómo fueron evolucionando las convenciones en la UNESCO, hasta desembocar en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003. Hay que ver que justamente si estudiamos bien los documentos internacionales, nos damos cuenta que la evolución, aunque ya estaba presente en la Convención de 1972, que es la del Patrimonio Cultural y Natural del Patrimonio, ya en la del 2000, ya estaba en ciernes, ya estaba implícita en algunos de los criterios establecidos en la Convención de 1972. Ahí ya había, en el criterio número 6, había implícito el tema de la inmaterialidad o de los valores que el patrimonio da como mensaje espiritual. Pero en la convención, en esta carta de itinerarios culturales, ya incorpora de manera literalmente, incorpora estos valores inmateriales, justamente porque son dinámicos, y estaríamos de acuerdo a la terminología de la Convención del 2003, estaríamos hablando de un patrimonio vivo y de una salvaguardia, no de una conservación, de una salvaguardia que significa un elemento también que implica un dinamismo. Pero ahí se conjugan justamente estos dos elementos que son fundamentales para entender la riqueza y el mensaje que el patrimonio cultural ofrece y lanza a los ojos de los detentores del mismo patrimonio. Doctor, precisamente ahorita nos acaba de dar el sustento de que tiene, así como en un barco tiene que ir el capitán, como en un ejército tiene que estar al frente el general, en este tema tenía que haber alguien con este conocimiento, precisamente desde la Convención de la UNESCO, con todo este bagaje, para que pudiera entender cómo armar un expediente y llevarlo y ponerlo en la mesa. O sea, por mucha voluntad que tuviese cualquier persona o de una manera independiente, hasta un gobernador, por mucha voluntad y por mucho dinero de que hubiese de por medio, tenía que haber alguien con este conocimiento, con esta capacidad también y con esta voluntad de elaborar este expediente, de conjuntar las voluntades, ¿sí? Tanto de gobernantes, tanto de historiadores, y tomar este expediente y llevarlo y lograr esta declaratoria, que es lo que a veces, repito, perdemos en el camino. Yo siempre he estado convencida de que honor a quien honor merece. Y hablamos, mira, a mí a veces en esto que va del mes, que ha habido tantas charlas, tantas conferencias, yo digo, ¿cómo es posible que nadie absolutamente hable de quién fue quien logró que se hiciera realidad esto? Se han hablado sobre los sitios, que ya sabemos que precisamente por eso tienen la declaratoria, porque reúnen todos estos requisitos. Hablamos y se habla del Camino Real, que ya sabemos precisamente que se logró la declaratoria por su gran valor y
todo lo que se ha hecho y que no se ha hecho ahorita, que se hizo desde hace más de 400 años, pero no hablamos de cómo se conjuntaron todos estos valores, ¿sí? ¿Qué fue el trabajo que tuviste que hacer desde escritorio? Porque mucho fue desde escritorio y mucho más trabajo fue recorriendo uno a uno estos sitios y desde antes de armar el expediente, porque no nomás eran estos sitios, eran, yo recuerdo, más de 200 sitios los que tú querías y que tú tenías ya enlistados y que fuiste recorriendo uno y ser tú el propio juez de tu propio trabajo y decir, este no lo podemos poner porque no reúne los requisitos, por mucha voluntad que se tuviera. Muy bien, Pilar. Tú pones el punto y el acento en cosas que no se dijeron y que no están metidas en el mismo espíritu, porque eso significó, como yo digo, también una tarea ardua y una epopeya, en definitiva. Porque me acuerdo que tú en aquel almuerzo, que no recuerdo bien, pero a mí me parece que fue en el 2006, me parece, que hicimos una comida allá con el gobernador Ismael González Deras. ¿Cómo era Ismael su nombre? Hernández de Eras, Sí, sí. sí. Que tú me dijiste, ahora es el momento. Yo tenía todas mis titubeos y mis dudas porque dije, yo le estoy proponiendo un trabajo que significa y que implica un enorme esfuerzo de muchos actores, entre ellos con la que estoy ahora hablando como fuiste tú y que creíste mucho en el proyecto, lo cual me agradó desde el principio. Yo dije, si no tenemos el apoyo de algunas de las autoridades que pueden tomar la estafeta para asegurar la factibilidad el elemento que permitiera llevar a cabo esto, yo lo veía como tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque yo en aquel momento representaba a la institución federal del INAH y en mí estaban delegados todas las responsabilidades de llevar las riendas de este proyecto, aún así, si no tenemos gasolina como querías, o si no teníamos avíos, como dijeran los viajeros de las mulas y todo, si no tuviéramos esos elementos, no veía yo cómo materialmente. Pero bueno, siempre me ha gustado aceptar los retos que la vida te va poniendo y que tú también vas, digamos, generando para que exista y transmita y además comparta el entusiasmo con muchos de los actores, pero me parecía una tarea muy complicada porque hay que recordar que el recorrido del Camino Real de Tierra Adentro a ojos de buen cubero, más o menos estábamos hablando de 2.600 kilómetros de recorrido desde la Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México, por quitarle un poco otro ingrediente y otra variante que eran los ramales y que sin duda enriquecían al mismo itinerario cultural, pero lo volvían más complejo y complicado. En cualquier caso, me parece que fue muy importante la decisión que tomamos en aquel almuerzo memorable para decir vamos con todo y que se suba en el vagón quien quiera. Está abierta la proposición. Encontramos buen eco fundamentalmente con Durango, hay que reconocerlo de manera muy clara, pero después a este entusiasmo se unió el estado de Zacatecas con la entonces gobernadora Amalia García, que vio con gran entusiasmo y apoyo el mismo proyecto, y luego se fueron
subiendo la gente de Jalisco, de Guanajuato, de Querétaro, del Estado de México y por supuesto de aquí, de lo que era el centro del país, que era la Ciudad de México, de donde salían y tenemos registrado que los convoyes que salían para el norte era la Plaza de Santo Domingo en un principio, donde se armaban todos los elementos que iban a hacer ese gran recorrido a tierras desconocidas, como digo, ignotas. No obstante, en esa afán y en esa epopeya, creo que logramos contaminar en este asunto de la pandemia, logramos imprimir y más bien entusiasmar a muchos actores que sin duda cada quien tenía su competencia, pero me recuerdo mucha gente de Durango, como Durazo, como Rubén Durazo y otras gentes que se echaron a pie muchos de los recorridos como para entender justamente el elemento que sustenta el discurso, el discurrir también el territorio, que es el camino que se va armando y que se va delineando en función de la topografía, en función de los accidentes geográficos y de una serie de entender. A mí lo que me gustó mucho en esta aventura es que yo también aprendí muchísimo, porque además de tiempo atrás yo ya tenía interés por la geografía y por la topografía. Yo viví un tiempo en Argelia y ahí tenía yo fundamentalmente mucho contacto con la gente que se llamaba, en donde los franceses son extraordinariamente hábiles en la materia de ciencias de la tierra. Y ellos me enseñaron de alguna manera a saber leer el territorio. Y ahí es donde me di cuenta que el trazado del Camino Real obedece justamente a ese conocimiento de lectura de un territorio que no puedes ir por un lado en lugar de otro. Y que también tienes que conocer enormemente la parte física y saber cuándo podían cruzar ríos que en tiempos de seca no tenían problema, pero que en tiempos de lluvia aquello crecía de una manera que eran incontrolables y eran imposibles de cruzar con las carretas aquellos anchos ríos del norte, en donde se da cuenta de que por eso tenían que tener un cálculo extraordinariamente preciso para saber cuándo tenían que salir las caravanas, cuándo podían regresar, qué grupo. También otra cosa es la estrategia del control de las poblaciones que habitaban aquellas grandes extensiones norteñas, porque sin esos pactos me parece que hubiera sido imposible el que hubieran vencido todo tipo de vicisitudes y de obstáculos que tenía el camino. Hago otro salto en el tiempo que me parece importante, porque cuando finalmente decidimos ya coordinar, integrar en un solo expediente aquellos lugares que no tuvieran obstáculo para ser reconocidos como parte de la ruta, me acuerdo que dejamos de lado muchas ciudades o algunos núcleos de población que en este momento actual del siglo XX y del siglo XXI estaban impresentables. Es decir, que había mucha transformación, mucho destrozo
de ver poblaciones destruidas por la bulia, por la ignorancia y porque siempre en algunos casos en este país hemos tenido un descuido tremendo de dar ordenanza a los asentamientos que quedan en medio de la nada y donde privaba un poquito una visión caótica que no daba cuenta de la coherencia, de una coherencia formal, pero también de una coherencia, digamos, que de organización que fueron perdiendo muchos lugares, incluso con una connotación especial como sagrada o como lugar de un santuario o como el Camino Real de los Plateros, en donde había, sí era muy famoso, pero lamentablemente estaba muy destruido y lo único que se conservaba bien era el santuario donde veneran al Santo Niño de Atocha. Estamos hablando de cosas muy concretas donde era menester absolutamente ser coherentes y no tratar de incorporarlos a esa ruta porque aquel patrimonio estaba deshecho, destruido y no tenía una capacidad de lectura coherente a nivel patrimonial. No estoy hablando de la dimensión de un patrimonio muy excelso ni grandioso, pero un patrimonio incluso modesto, pero que estuviera bien conservado. En ese caso yo creo que hubo un trabajo autocrítico importante y nos dimos cuenta que era fundamental que esa nominación tuviera y estuviera acorde con los cánones establecidos por las cartas internacionales de la Carta de Venecia y otros documentos que son la guía para la buena conservación del patrimonio y que nosotros no podíamos fingir que estábamos nominando algo que realmente valía la pena porque Doctor, yo creo que definitivamente con esto nos das pauta para tratar de entender quizá a muchas y aclarar muchas de las inquietudes que hay actualmente de por qué muchos sitios no fueron incluidos. Y tenemos que quede muy claro, el hecho de que no hayan sido incluidos no quiere decir que no sean parte del Camino Real de Tierra Adentro. Aquí fueron dos temas, como bien lo dices tú. Uno, el que no reunían las condiciones suficientes como para armar el expediente, pero también tenemos que decirlo, en muchos de los sitios encontramos resistencia tanto de autoridades, incluso yo recuerdo algunos sitios que ya pertenecían a propiedades privadas en que prácticamente se cerraron las puertas. No fue una voluntad ni tuya, ni de un gobierno, ni de nadie, absolutamente nadie, sino simplemente no había las condiciones, ya sea tanto políticas como para hacer o de facilidades hasta para acceder a los sitios, para hacer los levantamientos que los mismos expedientes exigían. Doctor, yo quiero agradecerte y creo que hay mucho por hablar. Ya se nos fueron los 40 minutos que nos invitaron. Yo voy a proponer una segunda parte, por favor, porque creo que todavía hay mucho de qué hablar. Por lo pronto, yo te agradezco que hayas aceptado este conversatorio, esta entrevista del gran reto que fue y seguirá siendo, porque ahora sigue siendo el gran reto, la conservación de esos sitios, y creo que este es otro tema porque los planes de manejo aún están pendientes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Quisiera solamente manifestarte. Que tengamos otra conversación. Quisiera solamente manifestarte que efectivamente nos quedamos a la mitad del camino y que creo que es necesario completarla porque
Este es un proyecto de largo aliento, muy ambicioso, y donde también hay que contar los distintos escollos que tuvimos para que esto llevara a buen fin, y que realmente al final también nuestro esfuerzo se vio coronado con la decisión del comité de poder inscribirlo. No obstante, hay cosas que se quedaron en aquel momento pendientes y que todavía siguen pendiendo porque lamentablemente en su momento no hubo ni la voluntad ni la capacidad de todos los actores para que esto saliera adelante. No, de todos modos, considero que en aquel momento fue un gran esfuerzo y sí se vio premiado y coronado por el esfuerzo en el cual habíamos creído, que fue 4 años después, y que hoy por hoy está allí reluciendo como un esfuerzo maravilloso en términos de enriquecer las categorías de la lista de Patrimonio Mundial. En este caso, de los itinerarios que todavía siguen siendo muy escasos y que yo creo que comparten con nosotros las dificultades de una buena conservación. Te agradezco mucho, querida y estimada Pilar, que hayamos iniciado esta charla, y estoy listo y muy ávido de que acabemos de redondear este primer aborde del Camino Real de Tierra Adentro. Aún nos falta mucho por contar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, doctor, gracias por permitirme regresar contigo, porque creo que nos quedamos a mitad del camino. Creo que como el Camino Real tiene muchas vertientes, muchos vericuentos, y que esta historia no es tan sencillo de contar, porque estoy segura que a pesar de que tú tienes una mente tan maravillosa y tan fresca de todos los acontecimientos, siempre habrá cosas que se nos filtren ni se nos olviden en este momento. Y estábamos hablando, doctor, en la primer parte, que efectivamente no era suficiente tener y conjuntar voluntades, que realmente hacía falta el conocimiento, y el conocimiento, pues nada más, había muchos que nos sumamos al proyecto, pero el conocimiento real nada más recaía sobre una persona, porque en esta parte te tocó ser juez y parte. Sí, exactamente. Así es. Mira, Pilar, tengo mucho gusto en retomar contigo este diálogo, esta conversación, que por supuesto dará pie a una serie de puntualizaciones y de aclarar también una cantidad de cosas que no estaban claras en el panorama, y donde yo creo que, como me han sugerido otros interlocutores, otros comprometidos con la Convención del Patrimonio Mundial y los sitios de patrimonio de México inscritos en esa famosa y anhelada lista, me parece que es importante que hagamos un gran esfuerzo para escribir la historia que no está dicha ni está escrita. Y por eso me parece que este esfuerzo es fundamental para ir poniendo una puntuación en la escritura que debemos de hacer colectivamente. También a mí me motiva enormemente para hacer un ejercicio que hoy por hoy es muy frágil, que es el tema de la memoria colectiva. Tendríamos que recapacitar en el mundo de hoy que el tener memoria significa
estar anclados hacia atrás, hacia el pasado, pero no como una cuestión fija, sino porque es la manera de dar un paso seguro hacia adelante, hacia el futuro. Eso está clarísimo. Me voy a permitir marcarte 2 o 3 elementos, 2 o 3 pinceladas que le dan coherencia a esta conversación. Mira, en el año se hizo un documento en la UNESCO muy importante en el año 2010, que es el que estamos justamente hablando y recordando como una década del siglo XXI que era importantísimo retomar, porque si tú no tienes claros cuáles son aquellos puntos sobre los cuales tienes que partir para ir a una discusión mucho más rica y mucho más centrada en lo que hoy por hoy es importante como política futura de patrimonio mundial, cultural y natural, yo me gustaría decirte que yo tengo la fortuna de haber irrumpido de manera un poco, no espontánea, pero de manera que no lo había yo pensado, la trascendencia que tenía en aquel momento para mi vida, en 1995, cuando la directora general del INAH, que era en su momento Teresa Franco, me dijo, Pancho, tenemos el compromiso de llevar la presidencia de 1996, de traerla a México, porque esas presidencias están siempre rotando, variando de continente y de país. Cuando no hay posibilidades de que el comité elija a un país X que no tenga la capacidad financiera de recibir una reunión internacional, pues es obvio que se la llevan a París. Tal fue el caso cuando la presidencia recayó en la representante de Santa Lucía, una isla en el Caribe. Ellos no tenían la capacidad de recibir a una cantidad más o menos de 1,000 representantes, cuando menos de 1,000 representantes de todo el mundo, pues eso significa un esfuerzo y una cantidad de recursos financieros que no todos los países tienen. Entonces, se llevan a París esas reuniones. En el año 2000, que realmente es, digamos, el parteaguas del siglo XX al siglo XXI, la reunión se llevó a cabo en Australia, en la costa de Cairns. Es una costa que tiene el arrecife más grande del mundo, que tiene un mar extraordinario y que ya obedece a situaciones climáticas distintas de todo el continente australiano. Es decir, ya comparte elementos del trópico, tal cual. Y en esa reunión de Cairns hubo como una especie de reflexión colectiva y en este momento todos los países estaban extremadamente preocupados, una preocupación compartida por toda la comunidad internacional para ver cuáles eran las directrices y el rumbo al cual estaba transitando la convención, porque la convención dice que la lista de patrimonio mundial debe ser creíble, equilibrada y sostenible. La credibilidad tiene que ver con que mantenga
equilibrios entre los diferentes patrimonios, de los cuales está perfectamente bien definido en el patrimonio cultural, en el natural, en el mixto, pero dentro del cultural, pues hay bastantes categorías enormes que son patrimonio moderno, patrimonio industrial, patrimonio prehistórico, patrimonio histórico, en fin, una serie. Y dentro del natural también hay divisiones de las cuales yo ahora mismo no pretendería recordarlo, primero porque no soy especialista en la parte natural, pero bueno, también hay grandes sectores que se dividen en categorías. Las decisiones que se escribieron en esa reunión del año 2000 en Cairns, se dijo lo siguiente: se decide fijar en 40 bienes el límite anual del número de postulaciones examinadas, excepto en propuestas diferidas o rechazadas con antelación, en cambio realizados en los límites del bien inscrito o en las propuestas de transfronterizas y urgentes. Esas son prioritarias. Pero decía que el límite tendría que ser 40 bienes por año, lo cual significaba apretarse un cinturón, una camisa de fuerzas en la cual muchos países no estaban de acuerdo, porque, por ponerte el caso muy, muy nítido y claro, el país Italia, que es uno de los países que tienen la supremacía, o por lo menos ellos han tenido una acción muy contundente en la primera etapa, en las primeras décadas, 3 décadas de la convención. En el año, me recuerdo muy bien que la reunión del 97 tuvo lugar en nada menos que en la bellísima ciudad de Nápoles. Y en esa ocasión, Italia, por ser el país anfitrión, tenía la presidencia. En ese año se inscribieron, bueno, se postularon 12 sitios de Italia, pudiendo nada más inscribir 8, porque 4 fueron rechazados. Pero ya era como un escándalo, porque los desequilibrios entre los países y entre las regiones ya se estaban acentuando de manera muy preocupante. Con lo cual, esos 40 bienes que se podían inscribir cada sitio, pues permitía que un país que tuviera ya muchos sitios, por lo máximo pudiera solamente postular un bien. Y eso poniéndose ya muy estrictos y con un examen exhaustivo y riguroso de que el bien que se estaba proponiendo realmente ostentaba el valor universal excepcional, que es un poco la regla de oro para que un bien pudiera figurar en la lista. Pero los países, había muchos países rezagados y había unos que no habían hecho ni siquiera la tarea de presentar previamente en una lista indicativa hipotética aquellos bienes que potencialmente tuvieran el valor excepcional y pudieran estar ya registrados en una lista que, ya te digo, era, digamos, había que simplemente mencionarla tal cual, con un mínimo de reglas, pero tenía que hacerse esa lista indicativa. De todos modos, en ese momento, el volver a examinar la estrategia global, que es en definitiva la política que el comité adopta para que esa lista sea equilibrada y creíble, de todos modos, ya en aquel tiempo había un desequilibrio tremendo. Te pongo el caso de que los bienes culturales
en las listas indicativas eran de un 65%, los bienes naturales del 22% y los bienes mixtos del 13%. Ya en las listas indicativas había ya un desequilibrio. Entonces, la revisión, pues, el reexamen de la lista de patrimonio mundial tenía que hacerse rápidamente porque los desequilibrios ya estaban instalados desde el inicio de la marcha de la convención. Por lo tanto, y en esto es a donde quisiera, digamos, reparar o poner un punto de un acento para ver de lo que estamos hablando, había ya una lista de un patrimonio definido de acuerdo a las categorías diferentes de la lista. Y en ese caso, ya nada más para terminar con cifras, había solamente inscritos 2 sitios funerarios, un sitio simbólico, 7 de carácter militar, 11 de bienes agrícolas y tecnológicos. Luego había 22 bienes de carácter religioso. Luego había apenas en aquel momento había 2 sitios mixtos y había solamente inscrito un itinerario cultural, que es a donde yo quería reparar. Luego había paisajes culturales, eran 5, eran 6 de arquitectura vernácula, 3 apenas de patrimonio moderno. Luego había 46 monumentos artísticos e históricos, había muchísimas, que eran 48 ciudades históricas, había de arte rupestre solamente 2, había 0 sitios de fósiles y para terminar había 2 artes rupestres y 29 sitios arqueológicos. Ya te podrás dar cuenta ahí claramente el que corregir con alguna voluntad el que los próximos sitios que se iban a postular tenían que ser fundamentalmente de categorías no representadas, pues nosotros teníamos una posibilidad en la postulación del Camino Real de Tierra Adentro, supuesto que ya había dicho que los itinerarios culturales en aquel momento solamente eran 2. O sea, que estábamos apostando por una cosa que tenía viabilidad, pero esa viabilidad no estaba exenta de riesgos y de que prosperara de acuerdo a los principales fundamentos de la conservación, de acuerdo a las cartas de Venecia y otros documentos internacionales, tenían que cumplir cada uno esos requisitos, esas reglas. Entonces, nosotros nos dimos pues a la tarea, ya dijimos, en el 2006, de apostar por el itinerario del Camino Real de Tierra Adentro, donde tú eres perfectamente consciente que ya en un principio convencer a las autoridades que manejan con su tutela, no al instituto, no al INAH. El INAH por ley es el abocado, pero también la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Pero en el otro caso estábamos apelando a las autoridades estatales y también, ¿por qué no mencionarlo? En el esquema mexicano, a las municipales. Y en ese caso, entonces, era que teníamos que hacer esa ingeniería, ese malabarismo de poder convencer a las autoridades que se entusiasmaran para que uno de los bienes que estaban en su territorio pudiera figurar
en este rosario que iba a conformar el itinerario cultural. Pero me recuerdo muy bien en ese caso que ahí pudimos, como parte del camino, que así fue, en realidad, Durango, la capital de Durango, el centro histórico, una parte del centro histórico estuviera inscrita dentro de la misma categoría de itinerario cultural, lo cual a mí me parecía extraordinario porque en ese solo lance pudiéramos haber incluido una serie de bienes que de otra manera era muy difícil, ya sea por su valor único o por su valor de la conservación integral y de la autenticidad que pudiera tener en sí el bien. Por eso yo creo que la apuesta fue osada y valiente, pero tenía viabilidad. Y en ese caso, te recuerdo, Pilar, que la adhesión que tuvo de manera muy decidida también el gobierno de Zacatecas con la batuta de la gobernadora Amalia García y luego los otros estados por los cuales discurre el camino desde el centro hasta el norte, pues era una apuesta osada, pero yo pensaba que era viable. Y de ahí que esto se volvió un desafío y también una aventura que valió la pena hacer y correr. El tiempo nos demuestra que teníamos razón. Pero no nomás tenías razón, Pancho. Tú te arriesgaste y ahora que estás fuera de la institución, lo podemos decir abiertamente, te arriesgaste más allá del puesto que ostentabas en ese momento, más allá de la personalidad jurídica que pudieras representar, te arriesgaste apasionadamente por amor a un proyecto que definitivamente no es sencillo pensar que era el segundo itinerario cultural registrado ante la UNESCO, que no era fácil y que lo voy a repetir siempre, sin tu conocimiento, y hoy quizá lo podamos ver fríamente, que quizá hasta llegaron a achacarte, llegaron a exigirte, porque no podía ser juez y parte, porque precisamente este conocimiento de las mesas de adentro, de los acuerdos, que ya no podían seguir siendo los mismos bienes con las declaratorias, tu conocimiento de que esto tenía vialidad como itinerario cultural, era por estar precisamente en el consejo privilegiado de la UNESCO. Entonces, esto te puso, yo creo que en dilemas personales y dilemas oficiales, Pancho. O sea, ahí arriesgaste hasta tu palabra, ¿sí? Así es, así es. Qué bueno que me das la oportunidad de aclarar con mayor precisión el tema de la disyuntiva a la cual yo me enfrenté. Y te voy a decir por qué. Incluso yo lo consulté con el entonces director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que era Alfonso de María Campos, el embajador Alfonso de María Campos. Porque yo le dije, mira, Alfonso, en realidad tenemos aquí un reto muy complicado que necesariamente habrá que enfrentar y luego habrá que convencer y que vencer, cosa que son como en tres partes lo que teníamos, la aventura que teníamos que enfrentar. ¿Por qué? Porque yo desde tiempos muy atrás fui militante y fui miembro y después en ese momento mismo era miembro del Comité Ejecutivo Internacional de ICOMOS, que es el Consejo Asesor para la Convención
de los sitios culturales, yo me encontraba ante la gran desafío y la gran disyuntiva de decir, ¿y cómo voy a atacar al ICOMOS si forma parte de ese consejo? Entonces le consulté, pero más bien le participé a Alfonso que yo iba a renunciar, que iba a poner una carta de renuncia al ICOMOS, porque de esa manera tenía yo la anuencia, la claridad y el derecho de poder renunciar a una institución que de otra manera yo no podía atacar de manera frontal, porque en principio ético no podía yo ser juez y parte. Entonces le dije a Alfonso, tengo que renunciar por esto y por tales razones. Dice, bueno, tú sabrás. Y luego cuando llegué con una carta de renuncia al director, al presidente de ICOMOS, que en aquel momento era Gustavo Araoz, le dije, Gustavo, yo tengo que renunciar al comité ejecutivo porque no puedo permanecer por una cuestión de principio ético. Digo, yo no estoy de acuerdo, porque además ya tengo conocimiento de que el visto que necesito tener del órgano consultivo viene en negativo. Le digo, hay mucha gente que se opone a nuestra propuesta y yo lo lamento, pero yo pienso que nosotros tenemos la razón, con lo cual yo voy a luchar hasta el final para que esto sea reconocido como un trabajo serio, comprometido y en el cual hemos hecho una labor de más de 6 años. Entonces, cuando se llevó la sesión del comité en Brasilia en 2010, la señora que estaba como representante del ICOMOS y que era la que presentaba los sitios ante el Comité de Patrimonio Mundial, la señora que fue a quien delegaron la función de las presentaciones de los sitios culturales, que era una señora británica, por cierto, no de Londres, una señora que tenía un impecable acento británico, etcétera, etcétera, y que ya con solamente su postura ya daba como, imponía un profesionalismo y al mismo tiempo una cierta credibilidad, se impuso y empezó a leer las resoluciones de acuerdo al método definido por ese organismo para decir que el camino real de tierra adentro no estaba aprobado por tal y cual razón, y ella dio ahí expuso ampliamente los puntos bajo los cuales el panel ya al interior de ese organismo habían definido que no podía ser inscrito porque era un sitio serial que no cumplía con todas las reglas de la ortodoxia de los sitios lineales. Ella estaba enfatizando ese carácter. Entonces yo, como Estado parte, creo que no éramos miembros del comité, me parece, pero pedí la palabra en todo el foro del comité, el pleno del comité, y le dije, con todo respeto, señora Denier, pero lamento disentir de su decisión y de todas las comunicaciones que usted nos ha transmitido en este comité, pero usted no tiene razón. Le digo, y me parece escandaloso, porque lo puse en esos términos, que usted misma, siendo miembro del ICOMOS y teniendo la alta responsabilidad de presentar los bienes postulados
ante el Comité de Patrimonio Mundial, lamento mucho decirle y refrescarle un poco la memoria que el mismo Comité de Patrimonio Mundial, no, que el mismo comité y la Asamblea General del ICOMOS, habiéndose reunido hace 2 años en Quebec, en Canadá, se aprobaron los estatutos y la Carta Internacional de Itinerarios Culturales. Yo no sé por qué usted insiste en que México está postulando una categoría de bienes seriados. No, señora, está usted plenamente equivocada. México está postulando un itinerario cultural que ya tiene estatutos, que ya tiene una carta aprobada en la Asamblea General y por lo tanto lamento decirle que no solamente diciendo, pero protesto ante el comité que ustedes no están haciendo un trabajo serio y digno de la credibilidad de ese organismo. Bueno, excuso decirte que habiéndole dicho eso con toda contundencia y claridad, pues no tuvo más que bajar las manos y quedarse callada, porque ni siquiera replicó absolutamente nada. La desmentí, pero con argumentos y con documentos que son probatorios y que daban cuenta que en ese momento, en todo caso, esto ya me lo ahorré, pero ya no solamente la desmentí, sino que había mala leche y tenían un temor enorme de que México, si se puede decir en un modo figurado, y espero que los que me estén escuchando me entiendan, era un golazo el que les metimos, porque los dejamos en una vergüenza pública, porque lo que ahí se les restregó en la cara es que no estaban haciendo un trabajo serio ni de credibilidad. Con lo cual, ahí hasta los intérpretes que me conocían muy bien de las diferentes lenguas que tiene ahí en el pool del comité, me dijeron, ahora sí, Francisco, un cubano que era traductor al español, me dijo, me hizo mucha gracia, porque me dijo, ahora sí les metiste un sitio gordo. Como diciendo, metieron 60 bienes en un solo bien de itinerario cultural. Y eso merece un reconocimiento y verdaderamente haber vencido una serie de prejuicios que habían también en el panel por la razón sencilla, Pilar, que tenían miedo que el ejemplo de México cundiera y diera un antecedente peligroso, porque meter 60 bienes dentro de un solo sitio estaba como complicado para lograr su buena conservación. Es evidente que es un desafío, pero en ese momento pudimos llegar a buen puerto, a un feliz término, y yo creo que a partir de ahí tenemos que hacer un trabajo muy arduo y comprometido para poder echar a andar un mecanismo a nivel nacional. Pero te quiero decir que esto a lo largo de ya de 10 años, de todos modos, digamos, el sumario o el balance que podemos hacer sobre esa inscripción es en positivo. ¿Por qué? Porque eso ha animado a muchos grupos de ciudadanos y de asociaciones y grupos académicos para ponerse de acuerdo y poder trabajar conjuntamente por tramos. No podemos hacer, ni el mismo instituto tiene capacidad de coordinar a todo ese kilómetro de recorrido en el territorio mexicano. Pero sí
despertamos, yo creo que el orgullo y despertamos el hambre que existe por tener un patrimonio que en este caso se tiene que leer en lineal y en su conjunto. Y Pero creo yo que creo que precisamente ahorita lo que acabas de explicarnos, doctor, tiene que quedar muy claro para todos los que de una u otra manera estamos participando en esto de retomar el itinerario cultural, Camino Real de Tierra Adentro, que entendamos que no son bienes seriados, que es un no, itinerario. O sea, sí, eso tiene que quedar muy claro y yo creo que es muy oportuno esta aclaración que estás haciendo, porque a veces en el afán de, ni siquiera quiero ponerle un nombre, pero sí hay un afán quizá por rescatar lo muy nuestro terruño, nuestro pequeño sitio, queremos verlo como eso, como un bien seriado, y no es eso, es un itinerario cultural que tenemos que entender. A mí me tocó un día, y lo voy a poner de ejemplo, en una ocasión me mandan a hablar a mí el gobernador de Chihuahua, que no le había tocado participar en la declaratoria, y me mandó a hablar y me dice, quiero que usted me explique por qué de Chihuahua nomás hay un sitio. Le dije, ¿por qué? ¿Qué cree? Sin ese sitio no sería un itinerario cultural, porque forzosamente teníamos que pasar por Chihuahua. Y se quedó muy serio. Sí, pero ¿por qué no más un sitio? Porque el entonces gobernador no tuvieron voluntad, tú lo recordarás, no nos así apoyaron. es, Le dije, así es. en absolutamente nada, ni siquiera en el apoyo físico de permitirnos hacer nosotros nuestro trabajo, pero tenía que ir a un sitio, le digo, para poder ser itinerario cultural. Y entonces creo que así nos debe de quedar claros a todo, le digo, porque sin Chihuahua no sería un itinerario cultural, Así sin es, Durango, sin Zacatecas, sin cada así uno, es. somos parte de un todo, no somos Exacto. aislados. Exactamente. Yo creo que haces muy bien en hacer esa puntualización y al mismo tiempo aclaración, porque nosotros no podíamos ir a contracorriente para encampanar, para entusiasmar a los chihuahuenses, porque en aquel momento no hubo una respuesta acorde para que apoyaran a las gentes que estaban desarrollando el expediente, que es muy complicado. Y recuerda que en ese expediente lo que también está inscrito es la vereda, el camino mismo, el camino físico. No estamos hablando de un poblado y luego otro y otro. Muchos de esos patrimonios no tienen sentido sin la base fundamental que es el camino en el territorio y que por eso estaban Ahorita lo usamos, pero ahorita, porque yo supe, te lo pongo aquí. no, y que por eso estaban hechos. El Camino de Santiago nos da una claridad extraordinaria porque los peregrinos del camino en la Edad Media y después tenían que tener una infraestructura caminera. ¿Cuáles eran esas infraestructuras? Un hospital, un puente, un mesón, un poblado, una serie de ermitas, luego mojones que tenían solo sentido porque estaban marcando una ruta Claro. que después esa dio, por cierto, dio cuenta de que los caminos solamente se entienden en función de esos elementos que van siendo como un rosario de manera muy clara. El camino de la seda, cuando se acerca en esa parte de Arabia, de Afganistán, de Irán, ese camino de la seda es entendido por los caravanserai, que son los serrallos que están marcando por dónde discurría la ruta.
y que eran evidentemente mesones en donde había la remuda de las bestias y de las mercancías y toda la... Es más, te diré, yo viví en un país musulmán y si uno entiende bien el tejido de la ciudad islámica, te das cuenta que esas ciudades estaban referidas y remitidas a rutas más largas y que las instituciones que ves de manera muy clara están siempre en función del camino. Zacatecas, por ejemplo, tiene en el interior del tejido urbano de Zacatecas, tiene el mesón de Jovito, tenía el mesón de Tacuba, donde pasaban las caravanas y dejaban a las bestias y los señores tomaban su tiempo para retomar fuerzas y para rehabilitarse, para remudarse, para hacer avíos y para intercambiar mercancías, si fuera el caso, pero que permitían justamente el que las caravanas eran muy largas y eran tiempos extraordinariamente largos como para verlos de un solo refilón. Si no, no entiendes, porque no estás hablando de series seriados, sino estás hablando de un camino que iba ida y vuelta y que se realimentaba con esa visión también cultural e inmaterial, porque no me acuerdo quién de ustedes, los de Durango o los de Zacatecas, hablaban de ciertas recetas de chiles secos que se ponían a remojar. El chile pasado. Pues el chile pasado. Pues eso no es más que ese conocimiento de la naturaleza de un medio que no venía ciertamente de acá del centro, claro, sino que ustedes fueron dándole contenido a esas costumbres. Lo mismo en la parte del culto religioso. En fin, me parece que ese es muy elocuente como para saber de qué estamos hablando y cómo se tiene que entender el significado del patrimonio. El significado y que también esto, qué importante es que nos lo expliques, doctor, porque ahí vemos la justificación clara de cada bien. No es que a mí me gustara, no es que se me hacía bonito, es ni siquiera que estaba bien conservado, es que tenía una justificación y creo que dentro de los expedientes eso iba muy, muy tajante, muy claro, iba una justificación plena, clara, no nomás cultural, económica, sino también de qué manera socialmente fungía ese sitio, para qué servía, cómo son los presidios, por qué tenía que estar ahí, las capillas, o sea, cada sitio tiene una justificación completa dentro del itinerario. Por supuesto. Recuerda que la arquitectura del camino tiene características que no tienen otras. Muchos de los ranchos que estaban en medio de las planicies tenían sus polvorines, pero también tenían miradores, tenían muros muy anchos y para defenderse de los grupos hostiles en aquel momento y que luego fueron dándole sentido a la misma arquitectura defensiva o de presidios a los cuales tú has aludido en este momento. Yo creo, Pilar, y ya como para ir cerrando y concluyendo esta primera conversación, yo creo que nosotros tendríamos un deber y un compromiso, antes que deber, compromiso, con las autoridades tanto estatales, municipales, pero también las federales, sobre todo en las cuestiones de turismo y por supuesto las culturales, porque me parece que esto ofrece un gran futuro. Es decir, como muchos americanos, gringos,
que se han adentrado por estos lugares para entender lo que ellos tienen allá arriba, que vean que esto tiene una razón y mucha gente lo haría, pero ávida de entender parte de estas claves de lectura que te estoy sugiriendo y que me parece que es importante que podríamos definitivamente animar con proyectos de turismo cultural local o regional, porque muchísima gente estaría interesada en saber por qué está ese pueblo. Y los pueblos en el Camino de Santiago, pero eso yo lo aprendí en aquella ruta milenaria del apóstol Santiago, pero aquí también se repite que muchos de los pueblos son pueblos del camino, son pueblos lineales, no tienen la traza del Felipe II tan cacareada y tan trillada, sino que son pueblos que se explican a partir del camino real. Tengo un amigo que era de secundaria y que la otra vez me llamó, oye Pancho, ¿qué podemos hacer por Tepeji del Río? Tepeji del Río fue un asentamiento en el territorio hidalguense que solo tiene lectura y razón de ser por el camino, por la vértebra, por el camino que estructura el resto de la traza urbana. Porque ahí es una traza lineal, por cierto, que luego, claro, van creciendo en la plaza y todo, pero los portales discurren a lo largo del camino, los portales en donde recibían al viajero, recibían todo tipo de visitantes y donde en la tarde se cantaban pregones y canciones por los lugareños y que traían noticias de allá y de acá. Entonces me parece que esa es una visión muy clara que tendríamos que recuperar y revivir, porque muchos de esos pueblos dicen, bueno, ¿y esto por qué está aquí? Por esto, y entonces les dan las razones y le da sentido a que la recuperación, pero también en el crecimiento estoy hablando, futuro, porque todo tendría que ser comedido con base a esas tipologías camineras, así de fácil. Doctor, y yo creo que algo también muy importante e interesante, ahorita que te referías a las autoridades turísticas, que no debemos de perder y que no deben de perder, pero quizá ni siquiera conozcan, es que el Camino Real de Tierra Adentro es una ruta de no playa, y eso también la hace agradable, es la única ruta de no playa porque precisamente ahí es tierra adentro, es por la mitad de México. Claro, te quería yo referir para que yo recalque y subraye que el término del expediente que nosotros nominamos lo encontré en un manuscrito de finales del siglo XVI en donde decía, este lugar discurre en medio del Camino Real de Tierra Adentro. Ese no fue una ocurrencia no es que tú lo bautizaras así. No es que tú lo bautizaras así. No, para nada. Yo lo retomé y está escrito y creo que hay una fotocopia de un tema que nosotros tomamos como referente y que era fundamental. Porque además el tema de tierra adentro ya se usa en la España medieval. Todos los caminos que hay en la península ibérica, hay el Camino de la Plata que pasa por Extremadura y se va hasta el norte, pero hay otros que se llaman Camino Tierra Adentro. Entonces, porque luego dicen, ay, qué nombre, no. Ahí hay una razón absolutamente fundada en fuentes originales. Y yo creo que cuando somos investigadores debemos de tener un enorme respeto y rigor a las fuentes
y originales, nunca de trasmano, porque si no, estamos repitiendo errores. En este caso, hay una documentación muy clara al final de una página de un manuscrito del 16, en donde ya está refiriéndose a ese punto. Quiero decir también otra cosa, que es el primer camino continental del continente americano, es que discurre hacia adentro del territorio. Y que Porque también es luego muy ya está importante. lo que se llama el Capañán, que eran caminos andinos, sin duda, y luego hay otros caminos allá también en Brasil que unen centros mineros con lo que era la capital, que era Río de Janeiro, y existen muchos caminos, pero digamos, con esta contundencia y con esta fuerza tan penetrante de estar adentro del territorio, me parece que es una cosa maravillosa y que hay que poner por delante siempre y que hay que estar muy orgullosos de esa contundencia. Pues, doctor, no me queda más que darte las gracias y si te parece, creo que esta va a ser una serie de videos que tenemos que hacer, de videoconferencias ahora, pues por las circunstancias, pero también yo me siento así como tú decías hace rato, con el compromiso y con el compromiso muy grande de que todo lo que tú viviste, todo lo que sabes, quede en documentos y que por lo pronto vayan quedando en estas grabaciones que darán testimonio desde el día de hoy en delante del por qué, como ahorita simplemente el nombre, por qué el nombre y datos que nos has expresado que solo tú, y honramos eso, puedes dárnoslo, doctor. Así es de que Pilar, yo agradezco enormemente esto. Pues para mí es un enorme, primero es un gusto verte en la pantalla, es un honor también y es una oportunidad para dar con toda la contundencia de lo que significaron estas batallas, estas enormes discusiones acaloradas, pero que por fortuna fueron coronadas nuestro esfuerzo ante la comunidad internacional a partir del Comité Patrimonio Mundial, que tuvimos muchos felicitaciones y apoyos de parte de muchos países que son muy fuertes y que tienen una voz cantante en el comité. Entre ellos recuerdo, evidentemente, América Latina y el Caribe siempre estaban apoyándonos a nosotros, pero en este caso hasta Australia, que siempre se portaba muy crítica y digamos, rigurosamente crítica, nos felicitó. Y me da oportunidad de hacer una aclaración, un poco como un acicate para Chihuahua y para el resto del camino que discurre por Texas y por Nuevo México. Nos dijeron, nosotros somos entusiastas y anuentes a que el último trecho que atraviesa el territorio mexicano, que es casi todo Chihuahua, pueda ser postulado y inscrito siempre y cuando se alíen y se unan a la parte de lo que hoy es Estados Unidos. Creo que ese es un incentivo que hay que recalcárselo, que hay que recordarlo y para que se entusiasmen. Claro, y porque así terminaremos el Camino Real de Tierra Adentro en su segunda parte binacional, que es lo que corresponde a esa parte. Totalmente, totalmente. Pues, doctor, seguiremos y nos pondremos de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar.